Juan Manuel, hoy la clase la va a dar el doctor Abascal. Juan, un millón de gracias por acompañarnos, nos acompañás cada vez que podés y sé que justo en este horario estás con consultorio y has tenido que cancelar para poder dar la clase hoy, así que te agradecemos. Eh, Al contrario, chicos. bueno, cuando quieras podés compartir pantalla. El tema que nos va eh, a compartir hoy es el comportamiento de las enfermedades autoinmunes en diálisis. Así que Juan, cuando quieras, Bueno, decime dónde tengo que... abajo, ¿viste? Abajo que hay una flecha verde. Sí, bien. Fíjate, Juana, Pones abajo que compartir. te tiene que decir Sí, compartir sí, sí. pantalla ayudar. Ahí estamos. ¿Pueden ver ahí? No todavía. A ver, vamos a ver. Ahí está empezando a compartirse. Bien. Tenés que poner presentación y estamos. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? Perfecto, cuando quieras. Bueno, yo les agradezco nuevamente la invitación. Yo les pido disculpas por ahí, estoy presente, otras veces no. Sé que van a saber entenderme. Nos pasa a todos. Pero créanme que me encanta participar, me encanta estar, están buenísimas y cada vez que puedo lo hago y esta vez no podía negarme la invitación. Así que bueno, me encomendaron un tema interesante, que es el comportamiento de las enfermedades autoinmunes en diálisis. Yo entiendo que la intención de esta charla que me encomendaron es hablar de aquellas enfermedades autoinmunes que pueden llevar a un paciente a diálisis y sobre todo ver qué pasa con esas enfermedades una vez que el paciente empieza la terapia de reemplazo. Eh, Todos hemos escuchado y tenemos esa premisa clásica de la nefrología que las enfermedades autoinmunes, sobre todo el lupus, en los pacientes cuando entran a diálisis suele apagar, suele desaparecer, pero bueno, vamos a ver un poquito, vamos a meternos un poco en ese tema. Em, bueno, todos sabemos ya que el riñón, los riñones pueden ser dañados por muchas enfermedades de origen o de etiología autoinmune y que a pesar de los que las estrategias diagnósticas y terapéuticas avancen con el correr de los años y mejoran y progresan, sobre todo en este campo de enfermedades, y que ha aumentado además la sobrevida en estos últimos años y décadas, todavía hay un montón de sujetos y de pacientes que progresan a estadios terminales de la insuficiencia renal. No hace falta recordarles, ustedes ya lo saben, sabemos que la enfermedad renal crónica terminal se asocia fuertemente a un aumento en la mortalidad de estos pacientes. En los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, los nefrólogos, incluso los reumatólogos y otros especialistas, tenemos grandes dificultades para hacer una buena evaluación de la actividad de estas enfermedades en nuestros pacientes, de estas enfermedades autoinmunes. También tenemos grandes dificultades para manejar y tratar las recaídas por muchos factores, pero uno de los más importantes es al menor acceso y uso de ciertas drogas como los fármacos inmunosupresores, que solemos restringirlos y tener mucho cuidado en esta población. Y también se nos dificulta de sobremanera manejar ciertas comorbilidades como son las complicaciones de índole infeccioso y a las comorbilidades cardiovasculares que ya mencionaremos un par de palabras más adelante. Por esto resulta, me parece indispensable, por lo menos reconocer el reto que significa el manejo de estos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, que están en diálisis y que tienen alguna enfermedad autoinmune, y reconocer la importancia que tiene el trabajo en equipo con otros especialistas, como por ejemplo, como mencionaba recién con los reumatólogos, porque en la práctica clínica esa coordinación, esa
cooperación no siempre es la ideal y eso puede, como veremos, repercutir en la salud de los pacientes. Eh, yo busqué algunos artículos para hablar de este tema. Voy a mencionar y a repasar algunas enfermedades autoinmunes de las cuales son, primero que más raras y de las que se dispone incluso menos información. Y voy a detenerme a hacer un poco más énfasis en aquellas enfermedades un poco más comunes y de las cuales incluso se consigue mucho más literatura. Eh, Voy a describir rápidamente, como para introducirnos a cada enfermedad, algunos datos que no hacen tanto a esta charla, pero que nos introducen al cuadro autoinmune. Algunos conceptos como los de incidencia o factores de riesgo que llevan a insuficiencia renal crónica terminal, y sobre todo lo que más nos interesa hoy, la actividad y el comportamiento de estas enfermedades cuando el paciente entra en el plan crónico de reemplazo renal. Y bueno, como les decía, las enfermedades, sobre todo las más comunes, como por ejemplo el lupus o las vasculitis. Em, Vamos a ver si es tan así esto que mencionábamos, que estas enfermedades se disminuyen o se apagan cuando el paciente entra a diálisis. Parece que ese concepto dicho así de esa forma es demasiado taxativo y todos sabemos que esas afirmaciones tan taxativas en la medicina y en la nefrología, uno tiene el riesgo de caer fácilmente en errores porque no siempre están así y en medicina 2 más 2 no siempre es 4. Esto es un cuadro de un artículo, les pido perdón por la calidad de lo que se puede ver, es todo lo que pude hacer. Es un cuadro simplemente para reflejar todos los trastornos que sufre el sistema inmune de de una persona que está urémica y que entra a diálisis. Se alteran a muchos niveles la inmunidad de estos pacientes. Vamos a mencionar tres o cuatro, no los voy a, por supuesto, no los voy a someter a leer todo esto, pero es como para mencionar algunas cosas que ponen en claro por qué estas enfermedades autoinmunes, o tratan de explicar por qué estas enfermedades autoinmunes puedan o no cambiar su comportamiento una vez que el paciente entra a diálisis. Estos pacientes suelen tener disminuciones significativas, importantes en la Entonces, función de los polimorfonucleares, con disminuciones de la quimiotaxis y sobre todo de la fagocitosis, lo cual, además de lo que nos reúne hoy, trae trastornos infectológicos importantes porque disminuye mucho la capacidad de darle frente a infecciones, sobre todo bacterianas. Eh, Puede deberse a muchas causas, como la sobrecarga de hierro. De hecho, estos pacientes están sometidos muchas veces a sobrecarga de hierro y nosotros lo vemos en las prácticas diarias con el diálisis y hemos leído un montón de veces la asociación que existe entre el hierro y las infecciones, por ejemplo. Pero también estos trastornos pueden deberse eh, a otras causas como deficiencia de zinc, aumento intracelular de calcio, el efecto directo de algunas toxinas urémicas que producen no solamente disminución de la función de los polimorfonucleares, sino de moléculas de adhesión, de adhesión plaquetaria, disminuciones del número y función del complemento, etcétera, etcétera. Incluso hay evidencia que habla que paradójicamente las células T mejoran su función cuando el paciente entra a diálisis. Lo que hace pensar que hay componentes de la uremia que que afectan mucho la función del linfocito T, y de hecho hay literatura que habla de pacientes trasplantados en los cuales se reporta mayor número de rechazos en aquellos que se trasplantan después de haber estado en diálisis, en comparación de los pacientes que se trasplantan, que reciben un trasplante preemptive, más allá de las diferencias lógicas que tienen estos dos trasplantes, ¿no? Menor tiempo de isquemias, etcétera, pero ese factor de haber estado en diálisis parece ser una de las causas de que esos pacientes, una vez que se trasplantan, rechazan más. Metiéndonos en algunas de estas enfermedades, vamos a pasar medio rápido algunas y nos vamos a detener un poquito más adelante en lo que me parece que más nos interesa a la mayoría. En la esclerodermia,
Brevemente les recuerdo a ustedes la famosa crisis renal esclerodérmica, que está caracterizada por una injuria renal muy rápida, muy violenta, acompañada de hipertensión arterial y muchas veces de disfunción renal, producto de una lesión obliterativa y proliferativa de los vasos sanguíneos, pero que no muestra huellas inflamatorias ni ningún tipo de depósito en los glomérulos. Muchos de estos pacientes requieren, aunque sea transitoriamente, ser puestos en diálisis, aunque sea en forma transitoria, y aunque el cuadro es agresivo, no es muy frecuente, se da en menos del 10% de los pacientes con la esclerodermia difusa, que ya de por sí no es una enfermedad muy común, y solamente en el 2% de los pacientes con una enfermedad limitada, con una esclerodermia limitada. Existen ciertos factores de riesgo para desarrollar estas crisis, no viene mucho el caso, pero como son la esclerodermia difusa, por ejemplo, o el rápido engrosamiento de la piel, o incluso el uso de prednisona, de corticoide en los últimos 3 meses, o los 3 meses previos. Y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril, tan usado en nuestro medio, son, bueno, son drogas muy importantes para el tratamiento de estas crisis renales porque han demostrado mejoría en la sobrevida de los pacientes. La recurrencia de este cuadro es extremadamente rara. Hay reportes, pero es muy raro. En una comunicación de 4 pacientes trasplantados, se objetivó que el comportamiento de la enfermedad mejoró después del trasplante y no hubo ninguna recurrencia sobre el injerto. Pero en diálisis, que es lo que nos lleva a la charla hoy, no hay nada, ¿no? Yo no encontré nada escrito de, de recaídas de esta enfermedad en los pacientes que entran a diálisis. Dos palabras de la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal y glomerular. Eh, la enfermedad la incidencia de esta enfermedad es variable, dependiendo del autor que uno cite, puede variar del 1 al 5% de todos los tipos de glomerulonefritis. Existe un registro japonés, bien digo, no pude tener acceso, pero en el que la incidencia se comunicó incluso del 0,3% de todos los tipos de glomerulonefritis. La sobrevida global al año es solo del 70% en estos pacientes, y los riñones no les va tan bien, muy bien, ya que a los 2 meses y el año tienen una sobrevida del 35 y 25% solamente, respectivamente. Estos índices, es fácil de entender que estos índices tan bajos pueden responder y seguramente se dan debido a la importancia, a la severidad de esta enfermedad al momento del diagnóstico y también debido a la gran velocidad de progresión que tiene. Vamos a la siguiente. Esta enfermedad es más común en raza blanca que en raza negra y la distribución etaria es bimodal. Muestra un pico en la segunda década de la vida y otro pico entre los 60 y los 70 años. Hay varios estudios que han demostrado que la oligoanuria, perdón, al momento del diagnóstico es el factor predictor de mortalidad más confiable. En la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal, este cuadro generalmente es monofásico. ¿Qué significa? Si zafan, se curan. Si no se mueren, o si no tienen una complicación muy seria, todos los pacientes que se recuperan de este cuadro agudo suelen curarse. La recurrencia de las manifestaciones de los síntomas clínicos después de la desaparición de los autoanticuerpos es muy rara, pero no es tan rara, es más común en el tiempo que esos anticuerpos todavía están circulando en sangre o están presentes en sangre. Vasculitis IgA o síndrome o púrpura de Sjögren-Henoch, dos palabritas, la incidencia de la enfermedad renal en estos cuadros va del 30 al 70%. Se puede presentar con hematuria, con o sin proteinuria, pueden tener alteraciones de la función renal. Y en un estudio retrospectivo de 250 pacientes adultos con
con púrpura, se evidenció que el 11% de esos pacientes desarrollaron estadios terminales de la enfermedad renal durante los siguientes 15 años de seguimiento que tuvieron, de observación que tuvieron, y una quinta parte de los pacientes alcanzó la remisión clínica. La presencia de, o sea, cuando los pacientes tuvieron síndrome nefrótico o nefrítico y disfunción renal, se asoció a un peor pronóstico en la púrpura de Janet-Henoch, lo cual no es difícil de imaginar. Y en otro estudio retrospectivo que investigó las diferencias entre los que llamaron niños, aquellos sujetos menores de 20 años, los dividieron de los adultos, que eran los que tenían más de 20 años, con enfermedad con esta púrpura, y demostró que los pacientes adultos tienen un compromiso de los riñones más frecuente y más severo, con menos dolor abdominal y fiebre que los niños, y con más síntomas articulares. Bueno, una poca luz. Bueno, vamos así. Bien, aunque la recurrencia de estos depósitos de IgA después del trasplante se observó en el 33% de los pacientes con nefritis por la púrpura de Janet-Henoch, la tasa de pérdida del injerto renal fue muy baja, fue solo del 2,5% en los 5 años de observación. Bueno, este artículo que yo en este caso estaba leyendo decía que hay muy pocos datos de recurrencia de la púrpura en los pacientes después de iniciar diálisis, pero yo no los encontré. Esos datos los busqué, no los encontré, así que no puedo compartir mucha información de la recurrencia de esta enfermedad en los pacientes en diálisis crónica. Vasculitis, vasculitis asociada a ANCA. Bueno, hay varios, hay toda una clasificación que no vamos a entrar, no es motivo de esta charla. Quería mencionar un par de ellas, la PAM, la polingitis microscópica, que son las que más compromiso renal suelen mostrar, y la granulomatosis con polangeitis, que es la enfermedad de Wegener, o la que se llamaba enfermedad de Wegener, el don Wegener, que era un médico alemán, como ustedes saben, que fue el primero que descubrió la enfermedad, que describió la enfermedad, mejor dicho. Dejaron de utilizar su nombre para describirla por la relación que tenían con la actividad nazi en la Segunda Guerra Mundial. Por eso le sacaron el nombre y le dejaron granulomatosis con polangeitis. Bueno, en definitiva, la PAM y la granulomatosis con polangeitis conocemos muy bien que pueden llevar a un paciente a insuficiencia renal crónica terminal, incluso relativamente en pocos años, hasta en el 30% de los casos de los pacientes, cosa que no es raro y lo solemos ver y lo vemos todos, lo hemos visto y lo seguimos viendo. Un factor muy importante es la resistencia al tratamiento en la vasculitis. Es un factor de riesgo importante para progresar a insuficiencia renal crónica terminal. En un estudio de 2005 se demostró que las mujeres y los sujetos de raza negra tenían un mayor riesgo de mostrar resistencia al tratamiento y por ende un mayor riesgo de evolucionar a enfermedad renal crónica terminal y entrar a diálisis. Este es una tabla de un artículo de Mohamed de 2014, que es un estudio que muestra cómo los pacientes, o sea, mejor dicho, estudia el riesgo de llegar a insuficiencia renal crónica terminal, cómo los pacientes con vasculitis ANCA-MPO positivos tenían mayor probabilidad de llegar a estadios terminales de la enfermedad renal que los pacientes que tenían vasculitis ANCA-PR3 positivos. Eso incluso después de haber ajustado por sexo, edad y creatinina basal al diagnóstico, al momento del diagnóstico. Em, este es otro artículo de una doctora Leonaki en un Kidney International de 2009, que no es muy reciente, pero muy citado en muchos de los otros artículos. Eh, lo que hizo acá esta doctora fue, em, este fue un estudio de más de 450 pacientes,
en el cual ella demostró que el riesgo, el índice de recaídas en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal era de 0,08 episodios por paciente año, que era significativamente bastante más bajo que aquellos pacientes que no tenían enfermedad renal crónica terminal, en los cuales ese índice era bastante mayor, del 0,2. En un estudio retrospectivo de 2016 con 89 pacientes con colitis ANCA-MPO positivo y que ya estaban en diálisis crónica, se reportó una baja incidencia de recaídas, 0,05 episodios por paciente año, similar a lo que veíamos recién. En el análisis multivariado, bueno, pusieron en manifiesto que el compromiso pulmonar era un predictor de recaídas, era el predictor de recaídas más importante. Y también el predictor de mortalidad. El 57% de estos pacientes que se morían con algún cuadro infeccioso y el 30% por cuadros de origen cardiovascular. Por eso, vamos a verlo un poquito también más adelante, hay que considerar con mucho cuidado y manejar con muchísima cautela eh, eh, los tratamientos inmunosupresores en estos pacientes que ya están en diálisis crónica. Hay que hacer una evaluación del riesgo y el beneficio que es bastante controversial, por decirlo de alguna forma. Las recaídas de estas enfermedades son más frecuentes en los pacientes que están en diálisis que en los que se trasplantaron. Puede haber muchos motivos. La inmunosupresión seguramente debe jugar un papel muy importante para esta conclusión. Ahora sí pasamos al lupus, a la vedette, que es el lupus, que es la madre, el ejemplo de estas enfermedades autoinmunes y de los cuales de todo cualquier nefrólogo tiene mucho más experiencia. Em, bueno, la nefritis lúpica, por supuesto, obviamente sabemos que es una manifestación, es una de las manifestaciones más graves y más frecuentes del lupus, se da incluso entre el 60 al 80% de los pacientes con lupus, y en la actualidad puede llevar hasta el 10 al 20% incluso de los pacientes lleguen a enfermedad renal crónica terminal y necesiten empezar diálisis crónica. Eh, la actividad lúpica en estos pacientes generalmente decae, aunque no siempre, ya vamos a ver, generalmente decae una vez que el paciente comienza con terapia de reemplazo renal crónico. Este fenómeno se llama, o se le dice burnout, y se cree que ocurre por muchos motivos, dependiendo del autor que uno lea, suelen coincidir en que puede ser por la inmunosupresión propia del estadio terminal de la enfermedad renal, posiblemente también sumado a la remoción de ciertos factores patogénicos e inmunocomplejos del lupus mediante la diálisis. Sin embargo, hay varios estudios que muestran que los pacientes con enfermedad renal crónica terminal en diálisis crónica pueden presentar recaídas lúpicas, y ya vamos a ver algún que otro ejemplo. Y ya vamos a ver que esto también es independiente, o parece ser independiente, a la modalidad de diálisis que observemos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Me escuchan bien, no? Se escucha perfecto. Bueno. Bueno, en el lupus la sobrevida de los pacientes es verdad que ha mejorado en los últimos años, en las últimas décadas, ha estado mejorando la mortalidad de estos pacientes en diálisis. En la mayor parte de los casos, como mencionábamos o como repasamos hace un ratito, suelen deberse a causas infecciosas o cardiovasculares. Las infecciones han bajado un poco últimamente. El riesgo de llegar a estadios terminales de la enfermedad renal fue disminuyendo hasta mediados, fines de los años 90, en el que parece haber alcanzado una meseta, sobre todo en países, pero no solamente, en países desarrollados. Bueno, el sexo masculino se asocia a un peor pronóstico, ya lo sabemos muy bien, y al desarrollo de insuficiencia renal terminal y requerimiento de diálisis o trasplante. Por supuesto, ya
Ustedes conocen muy bien que existen factores de riesgo para que el paciente evolucione a los estadios más avanzados de la insuficiencia renal, como son o sea, las glomerulonefritis no son proliferativas y difusas, un periodo nefrítico mayor de 6 meses antes de que el paciente sea biopsiado, creatininas al diagnóstico mayores de 1,8, mayor proporción de atrofia tubular o de fibrosis intersticial, hay varios que no vale la pena solo más que mencionarlos. Esto, bueno, esto lo pasamos rápido, simplemente es un artículo de 2010 del doctor Michael Ward, y simplemente lo puse porque estudió una población de California entre el año 1999 y 2004, lo agrupó curiosamente por código postal, por zip code, y lo que describió fue que aquellas personas que no tenían seguro médico, que no tenían cobertura médica, o aquellos sujetos que tenían Medicaid, o incluso aquellos que tenían hospitalizaciones evitables, tenían una incidencia significativamente mayor, un riesgo mayor de llegar a estadios terminales de insuficiencia renal secundaria a nefritis lúpica. Tampoco todavía no tenía acceso al artículo que me hubiera gustado, pero es un artículo, como ustedes verán, también, que no es muy reciente, de la revista de reumatología, pero que es uno de los más importantes, es muy citado por la gran mayoría de los artículos que hablan de este tema. Este artículo fue escrito por la doctora Matos, que parte de una premisa en que el lupus tiene un comportamiento quiescente, por decirlo así, en los pacientes que entran a diálisis. Hizo una revisión de 20. Se cerró, Perdón, no sé si se o me fue sol. cortó a mí o se cortó todo. Me parece que se nos cortó a Se todos porque cortó yo a de repente todos. también No, dejé de sí, fue, escuchar. fue general, pero ya lo retomamos, así que vamos para adelante. ¿Está conectado todavía, Juan? Me parece que Juan, Me no, a parece ver, ahí que le no. escribo. No lo veo. Por Decirle eso. que reingrese, que ya. Juan, se cortó todo. ¿Ahí Ahí me está. escuchan? Sí, ahí sí. ¿Solamente yo me caí o se cayó todo el mundo? No, se cayó todo. Mira, bueno, Corte general. mira vos. Bueno, retomamos. A ver. ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, sí, perfecto. Falta poner Voy a de ver si saber compartir. hasta dónde me escucharon. Esta diapo yo no la escuché. Ah, bueno, a ver que lo ponga en presentación. Ahí está. Sí, ahí está perfecto. ¿Me la escucharon comentarla? Sí, hasta el número de casos de la otra que habías puesto. Hasta acá. Sí, exacto. Hasta Bueno, ahí. Sí, decía que esta doctora Matos había hecho una revisión
una revisión de algunos estudios. eh, en esta, Pablo, me decía que estábamos cuando se cortó. Sí, sí, en esa, Sí, en sí, esa. perdón, no podía Bien. abrir el micrófono. Yo Sí. Bueno, tampoco, yo sí. no sé bien cuándo se cortó, pero les comentaba que esto es un artículo que no es muy nuevo, pero es muy citado por toda la mayor parte de la bibliografía de este tema. Es del año 2002 y esta doctora Matos hizo una revisión de 24 estudios retrospectivos durante 25 años, no me acuerdo muy bien, y que había encontrado 15 artículos, 15 estudios retrospectivos, en el cual, si bien la doctora partía de la premisa que el lupus se mantenía en un estado quieto, quiescente cuando el paciente entraba a diálisis, 15 de esos artículos apoyaban esa teoría y demostraban que había una disminución significativa de la actividad serológica y clínica del lupus en los pacientes que entraban a diálisis, pero había otros 9 artículos, cosa que no era un número menor, que demostraron o hipotetizaban o que mencionaban y comunicaban que, que la progresión a enfermedad renal terminal no se asociaba a una disminución de la actividad lúpica. Esto yo lo pongo como para evidenciar lo que mencionaba hace un ratito, que la literatura y la evidencia médica no es tan uniforme, eh, sino que eh, se ha visto que no es tan así o no siempre es tan así. Este es otro artículo de Kim de 2022 en el que incluyó a 121 pacientes. Yo lo puse como para evaluar la modalidad de diálisis en la actividad lúpica, en insuficiencia renal crónica terminal. Eran 121 pacientes, de los cuales 96 estaban en hemodiálisis y 25 estaban en diálisis peritoneal. Como ustedes pueden ver, las características basales no diferían en forma significativa, tenían las edades muy similares en el sexo, en el BMI, etcétera. Incluso en la duración del lupus. Cuando se puso a analizar la actividad de la enfermedad, utilizó un score, que es uno de los más utilizados, que es el SLEDAI, que es un índice de actividad lúpica, que toma en cuenta varios parámetros clínicos y sintomatológicos y varios parámetros serológicos para poner una puntuación X. Se vio que los pacientes que estaban en hemodiálisis y diálisis peritoneal, esa actividad lúpica no difería significativamente entre los grupos. Tenían un score de 3,5 para los pacientes que estaban en hemodiálisis y de 2,0 para los que estaban en diálisis peritoneal. Pero lo que sí llamó la atención es que eh, al año de haber empezado diálisis, ese score de actividad lúpica disminuyó mucho, significativamente en los dos grupos. En el de hemodiálisis ese score bajó de 3,5 a 0,5 y en el grupo de diálisis peritoneal de 25 pacientes el score de SLEDAI de 2,0 bajó a 0, lo cual habla de una clara disminución de la actividad lúpica en el primer año de diálisis. Pero en ese mismo estudio, cuando los pacientes los siguieron un poco más de tiempo, más allá del primer año, vieron que hubo recaídas, y hubo varias recaídas. Hubo 32, sin ir más lejos, que es una proporción que no es menor, es más del 25%, la mayoría, por supuesto, en el grupo de hemodiálisis y otros tantos en el grupo de diálisis peritoneal, pero si ven que, de acuerdo a a la modalidad de diálisis, las recaídas eran iguales en términos de proporción para los dos grupos. Pero recayeron esos pacientes también. En ese mismo estudio se pusieron a analizar las características de las recaídas, vieron que el tiempo medio que había transcurrido entre el inicio de diálisis y la recaída había sido de 17 meses, y cuando compararon a los dos grupos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, vieron que
el índice de actividad lúpica, las manifestaciones lúpicas no diferían significativamente entre los pacientes en hemodiálisis y diálisis peritoneal, como así tampoco entre aquellos pacientes que recayeron en los dos grupos en términos de complemento de C3 ni de C4, ni tampoco de anticuerpos anti-DNA. Las características más importantes de las recaídas en los dos grupos eran de características o manifestaciones hematológicas y constitucionales, sobre todo. Después venían algunas manifestaciones neurológicas. Eh, la más frecuente de las manifestaciones hematológicas fue la trombocitopenia en este estudio, ¿no? Y de las constitucionales, la fiebre. En este mismo estudio pongo un cuadrito más simplemente porque le hicieron un análisis multivariado para buscar factores asociados que se asocien a estas recaídas lúpicas. Encontraron que el índice de actividad lúpica SLEDAI se asociaba con un hazard ratio de 1,24 y una P de buena significancia con las recaídas lúpicas. No había otros factores que se pudieran relacionar con esta intercurrencia. Como pueden ver, la modalidad de diálisis no era una variable que se asociara a recaídas. Esto yo lo pongo por escrito, no tengo gráficos porque no podía acceder al artículo. Pero bueno, este también fue un artículo muy citado de un autor que se llama Cheik, que publicó que la actividad lúpica en los pacientes con insuficiencia renal terminal secundaria a nefritis lúpica era clínicamente evidente en el 55% de los pacientes en el primer año. Me olvidé de poner ahí qué cantidad de pacientes eran. Bueno, no me acuerdo, era una población muy grande. Que era clínicamente evidente en el 55% en el primer año, en el 6,5% al quinto año y 0% al décimo año. Como que a medida que pasa el tiempo, cada vez hay menos manifestaciones de lupus, pero fíjense qué proporción alta que publica este autor en el primer año de los pacientes que están en diálisis. En ese periodo, en este 1 año, 5 años, 10 años, el porcentaje de pacientes que tenían dos o más de dos marcadores inmunológicos en sangre de la enfermedad, como son el FAN, el anti-DNA, complemento, etcétera, bajó del 80% al 22%. También hay otros estudios que publicaron que las manifestaciones clínicas de la recurrencia más frecuentes han sido la artritis, la fiebre, la pericarditis, la pleuritis, cosa que coincide bastante con lo que mostraba recién de artículos previos. Pero claro, estos síntomas o estas manifestaciones clínicas también se presentan en los pacientes que no tienen lupus y tienen insuficiencia renal crónica terminal. Y tienen también a lo mejor insuficiencia cardíaca y están en diálisis. Por ende, por lo tanto, es muy difícil a veces distinguir los síntomas de una recaída lúpica de los síntomas de un paciente que está en diálisis crónica, pero que ni siquiera tiene lupus. A veces es fácil y otras veces se complica. Es muy controversial, creo que algo había dicho hace un rato, es motivo de controversia si los marcadores serológicos solos, como son el nivel de complemento, los niveles de complemento, de anti-DNA, pueden servir como marcadores sustitutos de la actividad lúpica en los pacientes en este tipo de pacientes en diálisis y con lupus. Es discutida. Eh, También cabe mencionar que existe una clara falta de medidas validadas para evaluar la actividad lúpica en estos pacientes. Hay un montón de scores, eh, hay un montón de sistemas que se usan para evaluar la actividad lúpica y las recaídas en estos enfermos. El SLEDAI es uno de ellos, pero creo que hay, no me acuerdo si hay que había como 60, hay 3 o 4 que son más importantes, pero hay un montón. Entonces esa falta de validación de las medidas para tomar cierta o para emitir cierta conclusión, hace que la investigación clínica sea mucho más difícil, por supuesto, porque no se pueden comparar datos del todo fidedignos o es comparar peras con manzanas muchas veces. En definitiva, las decisiones terapéuticas
en los pacientes con nefropatía lúpica en diálisis deberían estar basadas en un monitoreo, en un seguimiento no solamente del comienzo, sino también de la severidad de las manifestaciones extrarrenales del lupus, junto con marcadores serológicos, en conjunto, nunca ninguno por separado, para poder tratar de evitar que podamos sobreestimar o subestimar la actividad del lupus en un determinado paciente. Sería muy peligroso tratar de catalogar una recaída lúpica porque un paciente en diálisis nos diga que le duele una articulación, con la cantidad de motivos que puede tener ese paciente en diálisis eh, para que le duela un hombro, una cadera, ¿no? O fiebre, ni hablar, o, qué sé yo, dolor de pecho, sería difícil. E incluso los marcadores serológicos tampoco, por sí solos, están muy discutidos que sirvan. Entonces, es lógico pensar que hay que usar la combinación de las dos cosas para tratar de sacar conclusiones un poco mejores. Les muestro otro artículo más que quería traer también. Este también no es un artículo reciente, es un autor que juntó 14 pacientes que tuvo en diálisis por insuficiencia renal crónica secundaria en nefropatía lúpica. De esos 14 pacientes, primero eran todos pacientes en hemodiálisis y todas eran mujeres. Pero bueno, lo que hizo este autor fue dividirlo en dos grupos. El grupo uno fueron los pacientes que en algún momento tuvieron alguna recaída de su lupus. Y el grupo 2 fueron los que nunca tuvieron recaídas. Empezó a analizar ciertas variables, vemos acá también de nuevo que la edad del diagnóstico de lupus o la edad del inicio de diálisis eran muy similares en los dos grupos. Fíjense ustedes que el tiempo que transcurrió eh, de diagnóstico de lupus antes de empezar diálisis, si bien no tenía una P significativa, era menor en el grupo 1. O sea, pareciera que que los enfermos del grupo 1 que habían tenido recaídas llegaron más rápido a diálisis que los del grupo 2. Si bien no tenía significancia, pero bueno, eran pocos pacientes, puede ser a lo mejor un tema de N o de número de pacientes. Independientemente de eso, también se compararon los niveles de complemento total al inicio de diálisis, que no tenía grandes diferencias entre los dos grupos, y tampoco así los niveles de C3, ni los de C4, ni los de anti-DNA. Sin embargo, los dos grupos, los pacientes que recayeron y también los que no recayeron, tenían niveles levemente bajos de C3, no así de C4, que podría hablar de que ese lupus todavía no estaba del todo inactivo. Em, los títulos de anticuerpo anti-DNA, si bien no eran una P significativa, fíjense que en el grupo que recayó en el grupo 1 eran más altos que en el grupo 2. No quiero decir la palabra significativamente más alto porque no era significativo, pero el grupo 1 tenía 19,8 en la media y versus 1 en el grupo 2. Lo que sí llamó la atención y lo que sí fue significativo es como después de un año de diálisis, todos esos pacientes hicieron un año de diálisis y los pacientes del grupo 1 que recayeron tenían niveles de C3 significativamente más bajos que los pacientes del grupo 2 que tenían ya niveles más altos de C3 e incluso normales de C3. Ese dato sí fue significativo con esa cantidad de pacientes. En el mismo estudio se pusieron a analizar un poco más los flares, las recaídas. En realidad hubo 6 episodios, 6 recaídas en 5 pacientes. Por supuesto, uno de esos pacientes tuvo 2 recaídas, ¿no? Fíjense que el momento después de haber empezado diálisis en el que los pacientes tuvieron recaídas fue muy variable, extremadamente variable, diría yo. Viendo que el primero de los pacientes que tuvo una recaída lo tuvo a los 3 meses de haber empezado diálisis, y en el otro polo está este paciente que pasaron casi 100 meses hasta que tuvo su recaída. Muy variable, y en el medio todo el abanico del resto de las variables. Coincidentemente con muchas otras publicaciones, el síntoma
o el órgano mayormente involucrado fueron el sistema musculoesquelético con la poliartritis y la fiebre. Todos estos pacientes que recayeron tuvieron una disminución del complemento total, no así de las fracciones C3 y C4. Muchos, 4 de los 6 eventos mostraron niveles alterados, niveles elevados de ANA, de FAN, pero este autor concluyó que no, el ANA era un marcador poco específico, ya que los otros pacientes que estaban incluso en el grupo 2, que nunca habían tenido una recaída, también tenían niveles moderadamente altos de ANA, así que la especificidad era baja. Y solamente 2 tenían anticuerpos anti-DNA elevados, los otros no. Em, para ir concluyendo, pues me gustaría dejar lugar a algunos comentarios y me gustaría ver qué experiencia tienen todos los que hacemos nefrología, diálisis y consultorio. 3 o 4 frases como conclusión. Si bien la actividad de las enfermedades autoinmunitarias parece disminuir, eso es indiscutible, en los pacientes que entran a diálisis por este fenómeno que se denomina burnout, esta actividad no siempre desaparece. Es más, en algunas publicaciones muestran que hay una importante actividad, sobre todo en las publicaciones relacionadas al lupus, en pacientes que ya están en diálisis, incluso, como veíamos recién, después del primer año de diálisis. No hay ningún indicador que sea clara o que claramente prediga las recaídas de las enfermedades autoinmunes. Algo mencioné del lupus, pero es solamente en un artículo. No hay nada demasiado claro y demasiado grabado sobre piedra. Eh, los demás, si no es el del lupus, no hay ningún marcador que pueda acercarse a predecir alguna recaída. Bueno, y para finalizar, se recomienda, es muy recomendable que estos pacientes sean seguidos cuidadosamente, meticulosamente, con un monitoreo de los síntomas e incluso un monitoreo serológico siempre cuando corresponda, sobre todo en enfermedades como el lupus, y que incluso el manejo de estos pacientes en diálisis con enfermedades de origen autoinmunitaria, que al ser tan complejo, tan delicado, sea en conjunto con otros especialistas. Uy, acá no sé por qué se me pintó. Para, esto es para tratar de lograr un efecto complementario entre las distintas especialidades y lograr mejores resultados clínicos para nuestros pacientes. Creo que eso fue lo último. Muchísimas gracias por la presentación, por revisar cada una, porque uno cuando se pone a revisar estos temas no va enfermedad por enfermedad. Así que muy completa. Muchas gracias, Juan. Vamos a, a dar paso, si quieren, hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo por ahí tengo el internet inestable, no sé si se me escucha, recién se me salió. Pido disculpas. Muy linda, Juan. Muchísimas gracias por revisar todo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Me parece que este tipo de enfermedades, por ahí nosotros o los que hacemos diálisis, muchas veces nos relajamos un poco, las subestimamos un poco y probablemente más de una vez haya pasado alguna sintomatología relacionada a una enfermedad autoinmune subdiagnosticada o mal interpretada como de otro origen, y esto quizás sirva para llamar a la reflexión y nunca dejar de tenerlo en mente, porque haciendo una introspección me parece que nos puede pasar a todos por la dificultad que representa distinguirlo, ¿no? A veces creo que una persona que siempre se queja de dolores de la cadera, en una de esas en algún momento puede ser alguna manifestación o una recaída.
Y tal cual, muchas veces vamos desde el final, o sea, cuando internamos al paciente buscamos recordamos cuál es la causa que ha provocado su ingreso a diálisis Claro, y claro, revisamos ahí los temas, ¿no? claro, Sobre todo por ahí las vasculitis con cuadros claro, pulmonares. claro. No sé cuál es la experiencia del resto de la gente que hace diálisis, no sé si está ahí el doctor Vina. ¿Cómo andan? Buenas tardes, muy lindo, Juan, la revisión. Sí, yo creo que esto que dice Juan nos pasa permanentemente y también creo que esto de hacerlo multidisciplinario es clave porque por ahí cuando nosotros tenemos el paciente en diálisis, parece que tenemos que tomar todas las decisiones nosotros y muchas son enfermedades reumatológicas que ya el riñón ni siquiera es el órgano afectado. Entonces, me parece que un poco nos tenemos que apoyar en las otras especialidades y que nos den una mano a la hora de tomar una decisión de inmunosuprimir, por ejemplo, un paciente en diálisis, porque es un escenario realmente complejo. O sea, si uno se equivoca ahí, probablemente pueda terminar muy mal para el paciente. Entonces, me parece que hacerlo multidisciplinario y no tomar toda la responsabilidad de nosotros es clave. Coincido con Mati, Gracias, nosotros Mati. tenemos, bueno, una paciente en la sala de diálisis que tiene una enfermedad, un Goodpasture, y bueno, nos pasa que muchas veces la paciente viene con falta de aire y lo primero que Claro, uno piensa es que está sobrecargada y bueno, hacer un enfoque multidisciplinario y que tenga contacto con reumatología, con otras especialidades justamente para no siempre atribuirlo que su falta de aire es solamente por sobrecarga, sino teniendo en cuenta su enfermedad de base, porque cuando uno le hace una imagen es exactamente igual a su basal y bueno, y por ahí uno lo puede subestimar y puede resultar costoso para el paciente. Sí. de hecho, vos sabés que como hay artículos, como hay artículos, por ejemplo, que los nefrólogos demostramos por ahí a los cardiólogos, a los clínicos, a los diabetólogos, que la derivación tardía tiene implicancias sobre la evolución de la enfermedad renal y que está claramente demostrado. También hay artículos escritos por reumatólogos de la falta de derivación y consulta de estos tipos de pacientes a los especialistas en reumatología y las evoluciones dentro de diálisis, ¿no? También han Ujú. tenido evidencia con resultados duros que hacen que uno diga, bueno, sí, hay que llamarlos un poco más seguido, por más que por ahí no nos resulte tan simpático. Sí, tal cual. Sí, totalmente, y sobre todo si es un paciente que lo tenemos en la sala, que lo vemos bastante seguido y que por ahí uno por ahí tiende no subestimar, pero por ahí relacionarlo con todo el riñón y por ahí podemos pasar por alto otras cuestiones que desde otra especialidad nos pueden dar otro punto de vista. Claro, sí, sí, perfecto. Bueno, bueno, muy completo, Juan, has revisado todos. Eh, Bueno, me no sé alegro si que alguien estén todos. tiene algún otro comentario o alguna otra pregunta. Juan, te agradecemos un montón. Al contrario, al Sé que contrario. hoy, lo que dije al principio, sé que has cancelado consultorio para Es lo acompañarnos. de menos. Eh, Es una excusa, me sirve. Me viene bárbaro. bueno, podemos invitarte, tenemos fechas disponibles, si Además no. es un tema que cuesta sentarse Sí. a repasarlo, entonces está buena la revisión, la verdad que muchas gracias. Para nada, por favor, por nada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Que tengan Juan. buenas tardes. Por nada, muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Chao, Chao, hasta gracias, luego. Juan. Muy lindo. Luego.